Biblia 365. Día 27. Libro del Éxodo. Capítulo del 28 al 29. Capítulo 28. Entre los israelitas, mantén cerca de ti a tu hermano Aarón, y a sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, para que sean mis sacerdotes. Haz para tu hermano Aarón ropas especiales, para que le den esplendor y belleza. Habla con todos los sabios de corazón, con aquellos a quienes yo he llenado de cualidades artísticas, para que hagan los vestidos de Aarón, para que así sea consagrado como mi sacerdote. Las ropas que harán son el pectoral, el efod, la capa, la túnica bordada, el turbante de lino y el cinturón. Así que harán ropas especiales para tu hermano Aarón y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Los que hagan la ropa deberán usar oro, tela morada, tela púrpura, tela roja y lino torcido. El efod tiene que ser de oro, tela morada, tela púrpura, tela roja y lino torcido, y ha de estar bordado artísticamente, y tendrán 2 hombreras unidas a sus 2 extremos. El cinturón, que va sobre el efod para sujetarlo, formará una sola pieza con él. También será de oro, tela morada, tela púrpura, tela roja y lino torcido. Luego, tomarás 2 piedras de cornalina y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, por orden de nacimiento, 6 nombres en una piedra y 6 nombres en la otra. El grabado de los nombres en las piedras lo hará un joyero, a la manera del grabado de un sello. Luego, coloca las 2 piezas en monturas de oro y ponlas sobre las hombreras del efod, como piedras para recordar a los hijos de Israel. Así, Aarón llevará sus nombres sobre sus hombros para recordarlos. Las monturas hazlas de oro. Haz luego una cadena con 2 cordones de oro puro y ponla alrededor de las monturas. El pectoral, con los instrumentos del juicio, los hará igual que el efod, es decir, deberá estar bordado artísticamente. Hazlo de oro, tela morada, tela púrpura, tela roja y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 22 centímetros por cada lado. Cúbrelo de piedras preciosas y distribúyelas en 4 hileras. La primera hilera debe tener un rubí, un crisolito y una esmeralda. La segunda, un granate, un zafiro y un diamante. La tercera, un rubí, un ágata y una amatista. La cuarta, un berilo, una cornalina y un jaspe. Las piedras deben estar engastadas en monturas de oro, y tienen que ser 12, pues 12 son los nombres de los hijos de Israel. En cada piedra se grabará, en forma de sello, el nombre de una de las 12 tribus. Haz para el pectoral unas cadenetas de oro puro, torcidas como cordones. Haz también 2 anillos de oro, y ponlas en los 2 extremos del pectoral. Luego, pon las 2 cadenetas de oro en los 2 anillos que están en los 2 extremos superiores del pectoral, y coloca las 2 puntas de las 2 cadenetas sobre las 2 monturas, asegurándolas sobre los tirantes del efod por la parte delantera. Haz otros 2 anillos de oro, los cuales pondrás en los 2 extremos inferiores del pectoral, sobre la orilla interior que queda junto al efod. Haz 2 anillos de oro, los cuales pondrás en la parte delantera de los tirantes del efod, pero por debajo, junto a las costuras y un poco arriba del cinturón del efod, y no se separe del mismo. Así se juntarán los anillos del pectoral y los anillos del efod con un cordón morado.
para que el pectoral quede arriba del cinturón del efod y no se separe del mismo. Y así, cuando Aarón entre en el santuario llevando puesto el pectoral con los instrumentos del juicio, llevará también sobre su pecho los nombres de los hijos de Israel ante la presencia del Señor, para que Él los recuerde siempre. Coloca en el pectoral el Urim y el Tumim, que son los instrumentos del juicio, para que Aarón los lleve sobre el pecho cuando se presente ante Dios. Así Aarón llevará siempre sobre su pecho estos instrumentos. Haz de tela morada toda la capa del efod, con una abertura en el centro para la cabeza. En la orilla de la abertura deberá hacerse un dobladillo, como el que tienen los chalecos de cuero, para que no se rompa. Adorna el borde de la capa con granadas de tela morada, tela de púrpura y tela roja, combinadas con campanillas de oro alrededor de todo el borde. Es decir, que irá una campanilla de oro y luego una granada, otra campanilla de oro y otra granada, y así por todo el borde de la capa. Aarón debe llevar puesta la capa cuando trabaje como sacerdote, para que cuando entre en el santuario delante de Dios, o cuando salga, se oigan el sonido de las campanillas, y así él no muera. Haz una placa de oro puro, y grabarás en ella, como si fuera un sello, consagrado a Dios. Pon la placa en el turbante, en la parte delantera, atada con un cordón morado para que se quede fija. De esta manera, estará siempre sobre la frente de Aarón, y él cargará con las faltas que cometan los israelitas en las cosas santas y cuando consagren sus ofrendas. Pero la placa hará que el Señor acepte las ofrendas. Haz la túnica bordada de lino, y haz también el turbante de lino. El turbante será bordado artísticamente. A los hijos de Aarón, hazles túnicas, cinturones y turbantes que les den esplendor y belleza. Así, deberás vestir a tu hermano Aarón y a sus hijos, y luego derramarás aceite sobre su cabeza para darles total autoridad y consagrarlos como mis sacerdotes. Hazles también calzoncillos de lino que les cubran de la cintura a los muslos, y que Aarón y sus hijos los lleven puestos cuando entren en la tienda del encuentro, o cuando se acerquen al altar, mientras trabajen como sacerdotes en el santuario, para que no cometan ninguna falta y mueran. Esta es una ley para él y sus descendientes. Próximamente. Encuéntranos en Play Store y App Store como Biblia 365. Capítulo 29. Para consagrarlos como mis sacerdotes, esto es lo que debes hacer con ellos. Toma un becerro y 2 carneros que no tengan ningún defecto. Con la mejor harina de trigo, haz panes y tortas sin levadura, amasadas con aceite y hojuelas sin levadura rociadas con aceite, y ponlos en un canastillo para llevarlos al santuario, junto con el becerro y los 2 carneros. Luego, lleva a Aarón y a sus hijos a la entrada de la tienda del encuentro, y haz que se bañen. Toma después las ropas de los sacerdotales, y viste a Aarón con la túnica y la capa del efod, y con el efod mismo, y el pectoral, ajústale el cinturón del efod. Ponle el turbante en la cabeza, y sobre el turbante, la placa que lo consagrará como sacerdote. Toma entonces el aceite de consagrar, y consagra a Aarón como sacerdote, derramando el aceite sobre su cabeza. Haz también que se acerquen sus hijos, y vístelos con las túnicas. Tanto a Aarón como a ellos les ajustarás el cinturón y les acomodarás el turbante. Así les darás total autoridad, y su sacerdocio será una ley permanente. Después,
lleva el becerro hasta la tienda del encuentro, para que Aarón y sus hijos pongan las manos sobre la cabeza del animal. Y allí, ante el Señor, a la entrada de la tienda del encuentro, mata al becerro. Toma entonces con el dedo un poco de sangre y úntala en los cuernos del altar, y derrama al pie del altar toda la sangre que quede. A los intestinos, hígado y riñones, quítales la grasa que los cubre, y quémalos fuera del campamento, pues es un sacrificio por el pecado. Pero la carne, la piel y el estiércol del becerro, quémalos afuera del campamento, pues es un sacrificio por el pecado. Asimismo, toma uno de los dos carneros, y que Aarón y sus hijos le pongan manos sobre la cabeza. Después mátalo, y rocía con su sangre los alrededores del altar. Luego córtalo en pedazos, lava sus intestinos y sus patas, y ponlas junto con los pedazos de la cabeza. Entonces ofrece el carnero sobre el altar como holocausto en honor a Dios, como ofrenda quemada de olor agradable. Toma luego otro carnero, y que Aarón y sus hijos le pongan las manos sobre la cabeza. Mata el carnero, toma un poco de su sangre, y pónsela a Aarón y a sus hijos en la parte inferior de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha, y en el dedo pulgar del pie derecho. Luego, rocía con el resto de la sangre del carnero los costados del altar, y de la sangre que quede sobre el altar, y del aceite para consagrar, toma un poco y espárcelo sobre Aarón y sobre sus vestiduras, y sobre sus hijos, y sobre las vestimentas de éstos. Así quedarán consagrados Aarón y sus hijos, lo mismo que sus vestimentas. Luego toma la grasa que el carnero tiene en la cola, y sobre los intestinos y en el hígado, y toma sus 2 riñones y la grasa que los cubre, y su muslo derecho, porque es un carnero para la consagración de sacerdotes. De los panes sin levadura que están en el canastillo ante el Señor, toma un pan redondo, un pan amasado con aceite y una hojuela. Pon todo esto en las manos de Aarón y de sus hijos, y celebra el rito de presentación delante del Señor. Después, retira esto de sus manos y quémalo en el altar, junto con el holocausto de aroma agradable a Dios. Es una ofrenda quemada en honor a Dios. Toma también el pecho del carnero para la consagración de Aarón, y celebra el rito de presentación delante del Señor. A ti te tocará esa parte. Aparta el pecho como ofrenda especial en ese rito, y el muslo que se te ofrece como contribución, pues las partes del carnero de la consagración se reservan para Aarón y sus hijos. Eso será para Aarón y sus hijos. Es una ley perpetua para los israelitas. Esta ofrenda será una contribución hecha por los israelitas como sacrificio de reconciliación al Señor. Las vestimentas sagradas de Aarón serán de sus descendientes, como sean consagrados y reciban total autoridad como sacerdotes. Y el sacerdote, descendiente de Aarón que ocupe su lugar y que entre en la tienda del encuentro para trabajar en el santuario, deberá llevar las vestimentas durante 7 días. Toma después el carnero de la consagración y cuece su carne en un lugar sagrado. Aarón y sus descendientes comerán la carne del carnero y el pan del canastillo a la entrada de la tienda del encuentro. Los comerán porque fueron ofrecidos para obtener el perdón de sus pecados, cuando fueron consagrados y recibieron plena autoridad como sacerdotes. Sin embargo, ningún extraño deberá comer de estas cosas, pues son sagradas. Si para el día siguiente sobra algo de pan y de carne de la consagración, quema lo que haya sobrado.
y que nadie lo coma porque es sagrado. Haz todo esto con Aarón y sus hijos, conforme a todas las cosas que yo te he ordenado. Dedica 7 días a investirlos de autoridad, y ofrece cada día un becerro como sacrificio para obtener el perdón de los pecados. Purifica el altar ofreciendo sobre él, para consagrarlo. Por 7 días, ofrecerás sobre el altar sacrificios por el pecado. Así lo consagrarás a Dios, y será un altar santísimo. Cualquier cosa que toque el altar quedará consagrada. A diario y sin falta, ofrecerás sobre el altar 2 corderos de 1 año. Uno de ellos lo ofrecerás por la mitad, y el otro lo ofrecerás al atardecer. Con el primer cordero, ofrecerás unos 2 kilos de la mejor harina, amasada con 1 litro de aceite de oliva, y derramarás como ofrenda 1 litro de vino. Lo mismo harás al atardecer con el otro cordero, con las ofrendas de harina y de vino, ofrendas quemadas de aroma agradable a Dios. Estas ofrendas quemadas en mi honor son las que sus generaciones ofrecerán siempre delante de mí, a la entrada de la tienda del encuentro, que es donde me encontraré contigo para hablarte. Allí me encontraré con los israelitas, y el lugar será santificado por mi presencia. Santificaré la tienda del encuentro y el altar, y santificaré también a Aarón y a sus hijos como mis sacerdotes. Yo viviré entre los israelitas y seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, el que los sacó de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos. Yo soy el Señor su Dios. ¿Cómo se relacionan los sacrificios diarios y la expiación en el altar de bronce con la expiación definitiva de Cristo en el Nuevo Testamento? Estaremos leyendo tu respuesta en los comentarios. Suscríbete y asegúrate de completar tu plan Biblia 365. Nos vemos mañana. Próximamente. Encuéntranos en Play Store y App Store como Biblia 365.